La urgencia hace la diferencia entre principiantes, postergadores y profesionales. Esta es una frase de Richie Norton y es así como comenzamos el video de hoy. Soy Giovanna Cruz, abogada y fundadora de la firma Growing Law en la Ciudad de México y hoy hablaremos de medidas provisionales en materia familiar. Y bueno, ¿cuáles son estas medidas que se pueden solicitar y que modifican a partir de la sentencia o a esperar a la sentencia? Pues puede ser la guardia y custodia, por ejemplo, de un menor cuando conviva con papá o con mamá y que ya no quiere estar con alguno de los dos o que sufra algún tipo de violencia, es decir, que exista una urgencia, ¿ok? Que ponga en peligro sobre todo al menor. Eso va a hacer que se pueda pedir medida provisional. También muchas veces en los casos de divorcio se pide la separación de cuerpos exactamente por las mismas situaciones de violencia, no solamente violencia física, sino también verbal. Ya no es sostenible la relación. Muchas veces, como se están peleando la sociedad conyugal, el bien inmueble que cohabitaban, no desea salir ni uno ni otro, entonces se piden estas medidas provisionales. También se piden en el caso de pensión alimenticia, pero regularmente, y lo vamos a ver más adelante en el Código Civil lo manifiesta así, cuando son cuestiones inherentes, por ejemplo, a los menores de edad, como la pensión alimenticia, se dicta de manera provisional y sin pedirlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una protección al menor y muchas veces el criterio del juez va a llevar a cabo esa pensión alimenticia de manera provisional antes de que llegue a sentencia para que ya se cumpla en el caso de alimentos. Cuando no se tiene un porcentaje, un monto, muchas veces se basan en el salario mínimo porque pues en el proceso de guardia y custodia y pensión alimenticia, al ser tan largo, se tarda muchísimo en saber cuál es realmente el monto mensual el que gana el progenitor, que regularmente es el deudor alimentario. ¿Y qué sucede ahí? Nos vamos a tardar en investigar en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social y demás instituciones para poder saber cuánto gana ese progenitor. Pues bueno, se basa en el salario mínimo el juzgador y es como establece esta medida provisional. Eso pasa, por ejemplo, en los temas de alimentos, ¿ok? Y, por ejemplo, en patria potestad también se puede pedir, son situaciones más graves. Cuando es más directo es cuando son cuestiones de alimentos o guardia y custodia para poder asegurar al menor. También muchas veces para evitar esa sustracción, que existen sustracciones de menores, también se piden medidas provisionales para que el menor no salga del país. También eso lo vamos a ver con más exactitud más adelante, pero son unos ejemplos que te dan una idea de lo que puedes pedir en materia familiar en cuanto a medidas provisionales. Y bueno, ya vimos que esto es para evitar temas de violencia, un perjuicio que cambie totalmente la esfera, sobre todo de los menores de edad en materia familiar. Pero ¿cuándo terminan estas medidas provisionales? Pues cuando se dicte sentencia. Si algo cambia, por decir la guardia y custodia, o el tema, como les decía, de pensión alimenticia, a lo mejor se basó en el salario mínimo, pero realmente gana mucho más el progenitor, porque más abajo del salario mínimo, pues ya sería muy complicado. Yo sé que existen personas que nos escriben, por cierto, si tienen alguna duda, algún tema de medidas provisionales o algo que quisieran saber y que se aborde en este programa, pues ya saben que lo pueden hacer en la descripción del video. Y muchas veces he escuchado que más abajo del salario mínimo también les están ofreciendo pensiones alimenticias. Pues hay que checar un aumento, hacer una investigación, como les decía, y esas medidas provisionales, cuando llega a sentencia y se descubre que el progenitor o el deudor alimentario gana más de lo que se había puesto en porcentaje o monto mensual en una medida provisional, pues esta aumenta en sentencia. Regularmente siempre va a aumentar. ¿Por qué? Porque, repito, se basa en el salario mínimo, ¿ok? Entonces, de ahí para arriba, pues nos vamos y ya cambiaría en sentencia, ¿ok? Muchas veces o muchos clientes dicen, es que ya me quedé con poquito, todavía no acaba el juicio, o sea, falta la sentencia. Entonces ya están preocupados o preocupadas porque ya va a ser el monto mensual y muchas veces no es así. Pero también es momento para aprovechar y comentarles, me parece que el video pasado hablamos de los deudores alimentarios y para evitar esta investigación solitos digan, yo gano tanto, ¿no? O sea, yo gano esto, aquí está mi recibo de nómina, para que no se realice esta investigación y estemos casi escarbando para ver cuánto ganan. No escondan sus intereses, sus montos. Muchas veces yo sé que se preocupan si se va a gastar en el menor
o no ese monto mensual de pensión alimenticia, honestamente les voy a decir algo, sí se puede pedir, ya existe criterio de la Suprema Corte donde puedes pedir también incluso de medida provisional el que se diga en qué se está gastando, ¿ok? Muchas veces se ofrece también esos gastos en una especie de tabla y se pueden demostrar en tickets, compras, etcétera. Recordemos que un menor es un gasto bien importante y muchas veces si nos ponemos a pensar realmente cuánto se gasta, pues a veces los montos mensuales de pensión alimenticia no alcanzan realmente a cubrir todo. En los casos, por ejemplo, de sustracción de menores, ya sea por alguno de sus progenitores o personas que estén en el entorno del menor, se pueden adoptar las siguientes medidas. La primera sería la prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización de ambos progenitores o autorización judicial previa. La segunda medida podría ser la prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo, si ya se hubiera expedido. Otra medida, y muy importante, es el sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor. Las medidas provisionales las encontrarás establecidas no como tal, pero habla específicamente de eso en el artículo 282 del Código Civil de la Ciudad de México. Artículo 282. Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio, y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes. Asimismo, en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria. En el incidente que se resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes. De oficio, en los casos en que el juez de lo familiar lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas. Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge, acreedor y a los hijos que correspondan, las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal, en su caso. Asimismo, ordenar cuando existan bienes que pueden pertenecer a ambos cónyuges la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, del antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y de aquellos lugares en que se conozca que tiene bienes. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado, con las excepciones que marca el artículo 2596 de este código. Como les decía anteriormente, estos son los de oficio: la pensión alimenticia, los temas de sociedad conyugal, cuando se corre peligro, todo eso lo va a hacer sin que tú lo pidas o que si tu abogado lo pida, porque realmente no es mediante la persona, sino es mediante tu representante legal, tu asesor jurídico, el abogado que te represente, lo va a pedir en las siguientes circunstancias. Una vez contestada la solicitud, el juez de lo familiar determinará con audiencia de parte y teniendo en cuenta el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y enseres que continúen en esta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo informar el lugar de su residencia. Segundo, poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen, los cónyuges, pudiendo a estos compartir la guardia y custodia mediante convenio. En defecto de ese acuerdo, el juez de lo familiar resolverá conforme al título 16 del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del menor de edad. Los menores de 12 años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar, cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. Tercero, el juez de lo familiar resolverá teniendo presente el interés superior de los hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del derecho de visita o convivencia con sus padres. Cuarto, requerirá a ambos cónyuges que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así como de los que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal. En su caso, especificando además
el título bajo el cual se adquirieron o poseen el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de partición. Durante el procedimiento, recabará la información complementaria y comprobación de datos que en su caso precise. Bueno, ahora ya saben más a fondo de qué tratan estas medidas provisionales. Muchas veces los abogados se los comentan o se asustan, como les decía hace rato, que ya quedó cierta cantidad o cierta condición, y no, es solamente de manera provisional en lo que termina el juicio, ¿ok? Entonces no nos espantemos, no pensemos que ya va a quedar así, confiemos en nuestro abogado que tengamos, para saber que estas medidas provisionales pues no van a quedar fijas, ya sea a favor o en contra tuyo. Toma en cuenta que falta la sentencia, así es que tranquilos, porque muchas veces sí se asustan con estas medidas, pero como vieron, existen de oficio, existen a petición de parte, así es que no todas son iguales, no todas se pueden pedir, no todas van a ir de oficio, ya lo entendieron en el artículo 282, así es que ya saben que si tienen alguna duda, se los mencioné hace rato, dudas, comentarios, algún tema que quieran que yo explique, o algún tema que no les gustó, ahí también díganlo, leemos todos los comentarios, aunque no todos se contesten a veces, pues vamos un poquito paso a pasito respondiendo, pero sí respondemos todos y sí los tomamos en cuenta, así es que no dejen de escribirnos por favor, o alguna sugerencia como les decía, o algún tema que no les gustó. A veces me comentan del sonido, pues bueno, eso ya se lo digo a Rodrigo, o me comentan respecto de alguna duda y ahí se los contestamos, así es que les agradecemos porque eso engrandece nuestro canal, eso lo nutre, eso hace que nosotros sepamos que sí, uno, que les está gustando, y dos, nos dan más ideas para continuar con este contenido que pues ya vamos, creo que para 4 años, y les agradecemos cada vez que se suscriben, así es que suscríbanse, compartan, denle me gusta, activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones. Yo me despido de ustedes, soy Giovanna Cruz, abogada de la Ciudad de México, y recuerda, como siempre, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Nos vemos el próximo viernes.